Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso Comunicación con Lengua de Señas para la Inclusión. Nuestras maestras que nos acompañan es la maestra de Lengua de Señas mexicana, Janeri Castellano, y la maestra Consuelo Orellana. Bueno, pues son todos suyos, cualquier cosa que requieran, aquí estamos al pendiente y mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, bienvenidos a todos. Es un gusto iniciar con ustedes este curso que está dirigido a cada uno de ustedes que están trabajando dentro del Instituto Mexicano para el Seguro Social para poder tener la oportunidad de poder tener una mayor comunicación y una mayor oportunidad de tener cercanía hacia las personas con discapacidad auditiva. En estas sesiones vamos a trabajar con ustedes, como ya les dijo Yunuen, la maestra Janeri Castellanos y una servidora, Consuelo Orellana, y nos vamos a presentar de inicio para que nos conozcan un poquito más. Janeri. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janeri Castellanos. Esta es mi seña con la que en el transcurso del curso ustedes me van a identificar. Muchas gracias por su atención. Gracias. Y mi nombre es Consuelo Orellana. Es un gusto para mí iniciar con ustedes en esta experiencia. Yo soy coordinadora del área de inclusión en el Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa y tenemos el gusto de compartir con ustedes toda esta parte teórica y esta parte práctica que tiene que ver con el profundizar acerca de la discapacidad por deficiencia auditiva. Nos vamos a estar encontrando, como ustedes ya lo saben, a través de la invitación del curso en diferentes meses, de lo que es agosto a noviembre. En algunos meses, como ahorita lo vamos a ver, vamos a estar lunes y miércoles y otros días vamos a estar martes y jueves. Nuestra duración de la sesión será de 1 hora 30 minutos y daremos 15 minutos antes de terminar este tiempo para que ustedes nos puedan externar todas sus dudas e inquietudes. En el momento en que ustedes han iniciado el curso, se han dado cuenta que la maestra Janeri ha estado haciendo toda la interpretación de lo que yo estoy comunicándoles. Esto es con el objetivo de que ustedes se vayan familiarizando en todo lo que tiene que ver con la comunicación en lengua de señas. Evidentemente, en esta primera experiencia se van a sentir ustedes un poco confundidos y van a decir, esto es muy rápido, no sé cómo va, qué es lo que está diciendo, pero conforme avancemos en el curso y en las sesiones, van a ir teniendo la oportunidad de poder acceder a una comunicación mucho más eficiente con el uso de la lengua de señas. Entonces, pues bueno, pues bienvenidos. Vamos a iniciar con una pequeña presentación de lo que es el tema del día de hoy. Como ya les hemos comentado, nuestro curso se llama Comunicación con Lengua de Señas para la Inclusión y la modalidad es videoconferencia. Vamos a platicarles un poquito lo que es el objetivo de este curso. El objetivo es que podamos establecer por medio de la lengua de señas mexicanas una comunicación con las personas que presenten una discapacidad por deficiencia auditiva. Evidentemente a un nivel simple. ¿Esto qué quiere decir? A un nivel en que ustedes tengan la oportunidad de poder comunicar y poder entablar un diálogo de manera clara, concreta, al respecto de las necesidades de la persona con discapacidad que ingrese al Instituto Mexicano del Seguro Social, o que ustedes también puedan hacer algunas preguntas o algunas precisiones al respecto de alguna situación del paciente que tenga esta condición. Es muy importante que ustedes sepan que esta comunicación la vamos a lograr a través de la lengua de señas, que es un sistema de comunicación alternativo que permite a las personas con esta condición de vida poder hacer saber sus emociones, sus sentimientos, sus ideas y lo más importante, nuestro objetivo principal tiene que ver con que podamos hacer una inclusión social en donde todas las personas que se acerquen a ustedes y tengan esta condición de vida tengan la oportunidad de poder
desarrollar una comunicación con ustedes, de tener claridad en lo que ustedes les estén explicando y sobre todo en función de esa corresponsabilidad que tenemos todos los seres humanos para lograr una inclusión de las personas con discapacidad independientemente de la discapacidad que sea. Me gustaría también compartirles que para lograr este objetivo vamos a trabajar con 5 temas. Los temas ustedes también los tienen en la información que se les dio previa al contenido, pero quisimos platicárselos de manera más puntual en esta primera experiencia. Nuestro tema 1, conceptualizando la discapacidad por deficiencia auditiva desde un enfoque social, nos va a permitir poder entender cuál es el concepto de la discapacidad, cuáles son las características de la discapacidad visual, de la discapacidad auditiva, perdón, y por supuesto todo lo que tiene que ver en el entorno de esta condición. En el tema 2 vamos a entender lo que es la lengua de señas, cómo está conformada y cuál es su sistema con el que vamos a funcionar. En el tema 3 trabajaremos de manera mucho más puntual aquellos elementos que nos permitan poder realizar un diálogo y una comunicación más concreta, específica y clara con las personas que presenten esta discapacidad. En el tema 4 vamos a trabajar con diferentes campos semánticos para poder entender y poder saber cómo asignar cada una de estas señas cuando estemos haciendo el uso de la comunicación con este instrumento. Y en el tema 5 haremos un recorrido por toda esta experiencia con un objetivo muy específico y concreto, que será el diálogo para comunicarnos de manera funcional con las personas con discapacidad auditiva. Como les comentamos en un principio, nos vamos a encontrar de agosto a noviembre. En agosto tendremos 3 sesiones. Estas sesiones serán martes y jueves, y a partir de septiembre a noviembre tenemos nuestras sesiones los lunes y miércoles. Recuerden que es muy importante estar atentos del horario para poder arrancar con tiempo y tengan la posibilidad de escuchar toda la sesión. El horario en donde siempre estaremos ustedes y nosotros será de 12 a 1:30. Y como dijimos también hace un momento, vamos a dar un espacio de 15 minutos antes de que termine cada sesión para cualquier duda, inquietud o comentario que ustedes tengan. Va a haber actividades que vamos a realizar durante el trayecto de todo el curso. Esto para que ustedes tengan una idea y una organización de cómo utilizar sus tiempos y sobre todo para que el aprendizaje de la lengua de señas sea algo vivencial y concreto. De inicio, les vamos a enviar una autoevaluación diagnóstica inicial para reconocer qué conocimientos previos tienen sobre el tema, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Posteriormente tendrán ustedes la posibilidad, después de que terminemos el tema 1 y 2, que tiene todo el enfoque teórico, van a resolver un cuestionario para que se cercioren de los aprendizajes que han logrado con esta experiencia y también nosotros podamos acompañarlos en aquellos aprendizajes que no se hayan consolidado. Asimismo, en diferentes sesiones les vamos a ir solicitando algunos ejercicios vivenciales, es decir, videos. Esto es, videos que ustedes van a grabar con ejercicios en particular que les iremos dando las instrucciones y nos van a mandar a nosotros para poderles dar una retroalimentación de cómo están realizando la tarea que se les ha solicitado. Recuerden que para poder aprender lengua de señas, pues tenemos que practicarlo. Entonces, por eso estos ejercicios van a ser de gran importancia para que puedan ustedes acceder a ese aprendizaje. Hacia el final de nuestro curso también tendremos una autoevaluación diagnóstica final que nos va a permitir contrastar y sobre todo contrastar a ustedes el aprendizaje que obtuvieron en el inicio, con lo que tenían al inicio y cómo salen después del curso, después de todos estos meses y todas estas sesiones de aprendizaje. Y finalmente también les solicitaremos una evaluación de satisfacción para que nos compartan cómo se sintieron con el curso, qué aprendieron, cómo sintieron nuestro acompañamiento y sobre todo cómo enriqueció su práctica y su labor dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora sí, damos inicio entonces a nuestro tema 1, conceptualizando la discapacidad por deficiencia auditiva desde un enfoque social. Vamos a iniciar entendiendo lo que es la discapacidad. Esto es muy importante porque desde esta primera visión y este acercamiento que ustedes tengan hacia la discapacidad,
van a poder acercarse, visualizar y relacionarse con las personas que presenten esta condición de vida. Tenemos diferentes instrumentos que nos permiten clarificar los conceptos que tienen este término. Primero contamos con una clasificación que seguramente ustedes ya conocen, que es la Clasificación Estadística Internacional de las Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, la CIE-10. Dentro de la CIE-10, el concepto de discapacidad que nos marca va desde un marco conceptual basado en la etiología, es decir, en el origen de la discapacidad. Se plantea como un diagnóstico de enfermedades, trastornos u otras condiciones. Y en general podemos decir que en esta capacidad, en este concepto, encontramos que es un término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Esto lo iremos viendo más adelante en los otros conceptos. Este es un primer acercamiento que se hizo al respecto de la discapacidad. Tenemos otro elemento que nos permite también identificar qué es la discapacidad de manera más profunda y que hace un poco de mención también a lo que ya anteriormente mencionamos sobre la deficiencia, las limitaciones y la restricción. ¿Qué es la CIF? La CIF es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud. Esta CIF nos permite tener un marco conceptual para poder identificar y describir todo lo que está relacionado al funcionamiento de la discapacidad y a los términos más esenciales que tienen que ver con la condición. Primero, debemos de partir que dentro de la discapacidad, evidentemente sí hay una deficiencia. ¿A qué se refiere esa deficiencia? Se refiere a que existe un problema en la función corporal o alguna alteración en la estructura corporal. Por ejemplo, la parálisis, la ceguera, la sordera. O sea, sí parte de que hay algo que está en una deficiencia. Pero lo importante que vamos a analizar más adelante es que en el concepto actual de la discapacidad se retoma el concepto de deficiencia, pero por encima de él se ve a la persona. Partimos de ver a la persona antes de la discapacidad. En cuanto a la actividad, nos habla que la persona con discapacidad al realizar una tarea o acción encuentra barreras o encuentra situaciones que lo limitan para acceder a lo que tiene derecho. En cuanto a la participación, vamos a definirla como la manera que tenemos todas las personas para involucrarnos en una situación cotidiana, en una situación del día a día, en una situación vital. La limitación en esta actividad se refiere a la dificultad que puede tener la persona para el desempeño o la realización de estas actividades, no necesariamente porque sea una limitación de la persona, sino porque es una limitación que encuentra en el contexto, en el medio ambiente, en la política, en la cultura, que son todas las barreras a las que las personas con discapacidad se tienen que enfrentar día a día. Y por supuesto a restricciones en la participación, que tiene que ver con todos aquellos retos que tienen que enfrentar día a día también las personas con discapacidad, porque no se tienen los elementos suficientes para que puedan participar de manera respetuosa, de manera accesible y con autonomía. Finalmente, el concepto de discapacidad ha evolucionado y nos lleva hasta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Este es el instrumento legal y normativo que en este momento nos rige para entender la discapacidad, pero también para entender los derechos de las personas con discapacidad y algo muy importante, la corresponsabilidad que todas las personas tenemos para poder hacer que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados y sobre todo garantizados. Es decir, la Convención nos habla de que no solamente le toca al gobierno estar atento a poder acceder a que las personas con discapacidad accedan a todo lo que tienen derecho, sino que nosotros como individuos de la sociedad también tenemos responsabilidad para respetar a la diversidad, para entender que la diversidad es una oportunidad, es un enriquecimiento y que todos somos iguales por encima de la condición de vida que tengamos.
Entonces, el concepto de la convención, fíjense que nos dice, es un concepto que ha evolucionado y que resulta de la interacción de las personas con discapacidad y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Lo veníamos comentando hace un momento. ¿Cómo miramos entonces a la discapacidad? La discapacidad se mira desde que la persona no accede a realizar todas las actividades que cualquier persona podríamos realizar, no por su deficiencia, no por su situación, no por la discapacidad que tenga, sino por lo que está a su entorno, no le está permitiendo ese acceso. Pongamos un ejemplo. La persona con discapacidad motriz no accede a lo mejor a un restaurante o a un cajero o a un espacio cultural porque no existe una rampa, porque no existe un montacargas o un elevador, porque no existe un espacio destinado para que pueda moverse de manera independiente y acceder a ese espacio, porque en el sanitario no está un sanitario adaptado que le permita de manera independiente y de manera accesible poder entrar y poder realizar una actividad tan íntima y tan personal que pudiera realizar. Una persona con discapacidad auditiva no accede probablemente de inicio a la escuela, no porque no pueda aprender, no porque no tenga la capacidad para aprender, sino porque la escuela no tiene la preparación para una metodología específica que le permita a la persona con discapacidad auditiva poderse hacer comunicar. No hay un intérprete de lengua de señas, no hay un sistema que le permita tener la lectoescritura, los maestros no están preparados para poder acceder a ese conocimiento. Entonces, en esta última parte, entender la discapacidad es esencial, reiterando varios elementos. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida. Esto parece muy sencillo de entender, pero ha sido todo un proceso. Durante muchos años en la historia del ser humano, se ha mirado a la discapacidad de múltiples formas y de formas no tan positivas ni tan accesibles. Hemos pasado desde una creencia de ser dioses o semidioses, por un concepto en donde pensaban que era algo maligno o que era algo que había sido un castigo divino, hasta pasar por una creencia o una conceptualización en donde la persona con discapacidad se ve como una persona con minusvalía, una persona que necesita del otro, que está enferma, hasta finalmente poder acceder a un modelo social en donde vemos a la persona antes que a la condición de vida. Vemos a la persona con los gustos, con los intereses, con las características, con las habilidades que tiene, sin ver a la silla de ruedas, sin ver a la condición de un bastón, sin ver a la condición de no un lenguaje oral, sino una comunicación con una lengua de señas, sin ver a una persona que necesite que le puedas explicar de manera mucho más sencilla y concreta algún tema porque tiene una condición de discapacidad intelectual. Entonces es muy importante entender que la discapacidad en el tiempo ha sido vista de distintas maneras, pero que lo que ahora rige desde la Convención y desde los derechos humanos de todas las personas y en especial de las personas con discapacidad es que es una condición de vida. Por lo tanto, no se cura y no se quita. Por supuesto, veremos también en los siguientes puntos que hay algunas discapacidades que pueden ser que son permanentes, como el caso que estoy platicando ahorita, pero también hay otros momentos en donde la discapacidad puede darse de manera temporal. ¿Esto a qué se refiere? Hace algunos años escuchábamos todo el concepto de discapacidad y un experto en inclusión decía que desde el primer momento en que nacemos, entramos en un proceso discapacitante. Y pensémoslo por un momento y veamos que es muy cierto, porque
si bien es cierto que cuando nacemos empezamos a desarrollar todas nuestras habilidades, también desde el momento de nacer, por todo lo que vivimos en el contexto y en el ambiente, vamos perdiendo la función, la movilidad, los recursos que antes teníamos. Yo les puedo compartir que hace 4 años no necesitaba yo lentes y en este momento necesito lentes para ver de lejos y ahora ya también necesito lentes para ver de cerca. Entonces, todos estamos de alguna manera predispuestos en posibilidad de tener una discapacidad que puede ser temporal. Si existiera un accidente en el cual desafortunadamente tuvieran una situación en donde requirieran de una rehabilitación o que tuvieran que tener un yeso o que definitivamente ya quedara alterada algún órgano de su movilidad o de su funcionamiento, estaríamos también hablando que es una discapacidad que no fue de nacimiento, pero que se adquirió. Se adquirió por este accidente, se adquirió por la edad, se adquirió también. Hay casos en donde la discapacidad puede ser adquirida por una situación de uso de drogas, por una situación de un medicamento que esté mal tratado, mal recomendado y que además esté con una predisposición por parte de la persona y que active una serie de situaciones que no le permitan ya desarrollarse o funcionar de manera cotidiana en el día a día, en las funciones de la vida diaria, como el trabajo, como el vestirse, como el desarrollarse en la cuestión laboral o incluso en la cuestión familiar o social. Entonces, recordemos que las personas con discapacidad no son enfermos, son personas. Y son personas que tienen una condición de vida. Y son personas que tienen los mismos derechos que todos nosotros, que todas las personas tienen la capacidad de aprender, solo que aprenden de diferente manera, con diferentes ritmos, con diferentes estímulos, pero que en esencia compartimos lo que es la naturaleza humana. La misma posibilidad de tomar decisiones de vida, de poder tomar decisiones de relaciones amorosas, de tomar decisiones de una preparación académica. Y por supuesto, un punto que hemos mencionado en los 3 conceptos o los 3 instrumentos que nos hablaron de los conceptos desde la discapacidad. Sí, de entrada existe una deficiencia, efectivamente, pero esa deficiencia no los limita, no los hace menos. Lo que impide esa participación, esa movilidad, esa decisión son las barreras que hay en el contexto. Y no solo las barreras físicas o arquitectónicas, sino las más importantes, las barreras actitudinales. Pensar que una persona con discapacidad no puede aprender, no es valiosa, no se merece, no puede estar insertada en la sociedad. Y por supuesto también una barrera que tiene que ver con todo el esquema político, porque evidentemente para poder lograr todo este cambio en los derechos de las personas con discapacidad, necesitamos armonizar la política con la práctica para que esto quede en un documento asentado y todos seamos corresponsables y por supuesto que el gobierno asuma la responsabilidad que le toca para poder hacer cambios, transformaciones en todas las áreas que se necesiten para que la persona con discapacidad pueda gozar de todos los derechos a los que le corresponden. Entonces, hasta aquí hemos visto que la discapacidad en todo este tiempo ha ido transformándose y que el modelo que rige en este momento es el modelo social, en donde además de ver a la persona en primera instancia antes que la condición, como lo hemos platicado, el modelo social plantea 2 elementos muy importantes: la autonomía y la autodeterminación de las personas con esta condición. ¿Por qué autonomía? Porque mientras una persona con discapacidad pueda acceder a los apoyos que se requieren por medio del contexto de la situación arquitectónica o de la política, va a poder hacer las cosas por sí solo. Volvemos al ejemplo de la silla de ruedas y del sanitario. Una persona con discapacidad motriz puede moverse perfectamente con su silla, puede mover sus brazos, puede tener fuerzas para subirse, pero si entra un sanitario en donde no existen los barandales, él definitivamente o ella va a requerir de un apoyo humano para poder tener esta actividad tan íntima y tan personal.
Pero en cambio, si existe un sanitario adaptado, la persona va a poder realizar esta actividad de manera autónoma, sin depender de otra persona. El que una persona pueda tener autonomía nos da una riqueza invaluable. Si no, yo los invito a que cada uno de ustedes piense en qué medida cada uno es autónomo y cómo esa autonomía lo hace sentirse más seguro, más empoderado, tomar mejores decisiones y, por supuesto, poder desarrollarse en su vida. Vayámonos también al ejemplo, por ejemplo, de los niños, de los más pequeñitos, cuando están iniciando su aventura a la escuela, ahorita que estamos iniciando el ciclo escolar. En la medida de que en casa las mamás les resolvamos todo a los niños y los papás, esto se va a ver un impacto importante en la escuela, porque va a ser un niño que va a estar pidiendo que el adulto lo apoye, va a estar pidiendo que el compañerito lo apoye, y al mismo tiempo estamos frenando su desarrollo. Pensando en este ejemplo, vean qué importante es que una persona con discapacidad pueda ser autónoma y cómo la sociedad puede conformar sus esfuerzos, puede reunir sus esfuerzos para poder lograr esa autonomía. El otro punto que decíamos era la autodeterminación. Para poder hablar de la autodeterminación, vamos a hablar de 4 elementos. El primero es la autonomía, que ya la explicamos ampliamente. La segunda tiene que ver con la autorregulación. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a la posibilidad de la persona para poder interiorizar lo que le pasa, entender lo que el medio ambiente le está solicitando y poder realizar una actividad. Es manejar la autoinstrucción, el autorrefuerzo. Todo lo que nos permite autorregular también nuestras emociones. Una persona que es capaz de entrar en sí misma, de conocerse y de poder autorregular su emoción, es una persona con inteligencia emocional. Es una persona con una mayor probabilidad de socialización positiva, asertiva. La inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad para entender nuestras emociones, reconocer nuestras emociones y expresarlas de manera asertiva. Yo puedo estar muy enojado y puede haber algo que de verdad me haga sentir muy molesto e incómodo. Y tengo el derecho de expresarlo. Pero lo que no tengo derecho es a que esa expresión lastime, ofenda, discrimine o excluya a otra persona. Es decir, puedo yo estar muy enojado, pero no puedo agarrar una silla y aventársela a la persona con la que estoy enojado. Entonces, la autorregulación es un elemento de la autodeterminación. Es lo que nos permite reconocernos como personas y decir, yo me reconozco como soy, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, y también identifico mis áreas de oportunidad. Una persona con discapacidad que tiene esa posibilidad es alguien que se va a ver más empoderado, que va a poder tomar mejores decisiones. Pero esta es toda una cultura que nace también desde la familia. Las familias han sido históricamente también las que han generado todos estos cambios en las leyes, en las convenciones, en las acciones, las que han permitido que se den estos cambios en todos estos procesos para llegar a garantizar y respetar los derechos de las personas con discapacidad. Son las personas, las familias, las que han podido acoger a sus hijos y han caminado con ellos, en primer lugar, para entender primero ellos la condición de discapacidad de su hijo y después para poder ayudar a que su hijo le entienda y pueda reconocerse como persona sin ver que él es menos, sino reconocerse con todo lo que tiene y con todo lo que necesita para poder acceder a su proyecto de vida. Por supuesto, también dentro de la autodeterminación tenemos un tema muy importante, la creencia sobre la capacidad, el control y la eficacia. Una persona con discapacidad que se reconoce, como hace un momento lo dijimos, reconoce su capacidad, reconoce su eficacia, es decir, sus talentos, sus fortalezas, y también reconoce sus áreas de oportunidad. Es una persona que puede generar la autodeterminación. Y esa autodeterminación le va a permitir
tomar mejores decisiones y le va a permitir poder tener un proyecto de vida mucho más amplio. Y por último, que es parte de todo lo que hemos hablado, o sea, todo esto se relaciona con un concepto llamado autoconciencia, que es la capacidad que tenemos todos los individuos para conocernos y reconocernos, saber quiénes somos, qué queremos, qué necesitamos, cómo lo hacemos, qué fortalezas tenemos. Fíjense qué importante. Para concluir esta parte del modelo social de la discapacidad, es recordar que la persona con discapacidad es persona. No miremos la silla de ruedas, no miremos la posibilidad diferente de comunicarse, no de manera oral, sino con otros insumos. No miremos a la persona con síndrome de Down, a la persona con autismo. Miremos a la esencia de la característica de esa persona antes que a la condición de discapacidad. Y pensemos qué podemos hacer nosotros desde lo que hacemos, desde la trinchera en la que nos encontramos, para lograr que la persona con discapacidad pueda ser autónoma y pueda manejarse de manera independiente. ¿Qué puedo hacer para quitar esas barreras que impiden la participación real en la sociedad? Incluso podemos empezar desde la actitudinal. Pensemos cada uno de los que están escuchando en este momento este tema, ¿cómo han visualizado ustedes a las personas con discapacidad? ¿Cuál es el concepto en realidad que en lo profundo pueden vislumbrar acerca de las personas con esta condición de vida? Cuando han tenido la experiencia de enfrentarse a una persona con discapacidad, de relacionarse, ¿qué les ha movido? ¿Les ha dado miedo? ¿Les ha dado temor de no saber cómo responder? ¿Les ha dado inquietud? ¿Han querido mejor apartarse? Son muy válidos todas esas emociones, todas esas respuestas, porque recordemos que no hemos nacido en esta cultura con esta comunidad inclusiva. Así como ahora hablamos que los niños más pequeños ya vienen con el chip integrado, esperamos que en un futuro no muy lejano las nuevas generaciones ya traigan el chip de la inclusión. Pero la realidad es que en este momento no lo tenemos. Por lo tanto, lo tenemos que desarrollar. Cada uno tenemos que ir haciendo una revisión de cómo miramos a las personas con discapacidad. Y no solamente a las personas con discapacidad. La inclusión va mucho más allá. Va el aceptar y respetar a la diversidad humana. Puedo yo no estar de acuerdo con algo, pero no se vale que por eso que no estoy de acuerdo, excluya, discrimine o rechace a una persona. El diálogo en la diferencia es lo que hace el enriquecimiento del ser humano. Es lo que provocó la tecnología. Es lo que genera el avance de la humanidad. Entonces, miremos la diversidad desde este respeto. Pensemos cada uno de nosotros en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente familiar. ¿Qué tan inclusivos somos? ¿Sí respetamos las diferencias? ¿Sí somos tolerantes a quien piensa diferente de nosotros? Si damos oportunidad de escuchar a otra persona que tiene ideas nuevas y que podemos pensar que a lo mejor algo de ello podemos interiorizarlo en nuestra persona o en nuestro trabajo. ¿Qué tanto no juzgamos, no ponemos etiquetas a las personas? Te invitamos a que verdaderamente con este primer tema reflexiones en esta parte. No podemos empezar a trabajar en la parte técnica del lenguaje de señas si no hemos entendido y construido toda esta visión. Queremos compartirles también que desde la convención no se habla de tipos de discapacidad, pero de manera didáctica y que para que podamos nosotros entender qué apoyos le podríamos dar a cada una de las discapacidades, vamos a hablar de tipos de discapacidad por deficiencia. Es decir, hay un tipo de discapacidad por deficiencia intelectual, hay un tipo de discapacidad por deficiencia auditiva, que es el tema que nos concierne en este curso. Hay una discapacidad por deficiencia visual, por deficiencia física y por deficiencia psicosocial. La intelectual se refiere a personas que, por supuesto, que tienen elementos cognitivos para aprender, pero que aprenden de diferentes maneras, como hace rato lo comentábamos, con diferentes materiales, a diferentes ritmos.
Dentro de esta discapacidad intelectual podemos encontrar a las personas con síndrome de Down o a las personas con síndrome de Rett. La discapacidad auditiva se refiere específicamente a esta posibilidad sensorial. Esta discapacidad la vamos a abordar de manera más profunda y está asociado a esta deficiencia que hay en poder escuchar, comprender y entender los sonidos. La discapacidad visual tiene que ver con esta deficiencia de tipo visual a través de los ojos, a través de la información que me llega de este sentido y que obviamente la tengo limitada, pero que permite que otros sentidos se puedan activar. La discapacidad física tiene que ver con todas aquellas situaciones en donde la persona tiene dificultad para el movimiento, para el acceso. Personas con parálisis cerebral, personas que usen silla de ruedas, personas que usen prótesis, personas que tengan una situación de espina bífida o mielomeningocele, como se conoce, entran dentro de esta discapacidad. Y la discapacidad psicosocial, que es un término, la verdad, muy actual. Es un término que todavía está en construcción, que todavía nos cuesta un poquito de trabajo entender. ¿A qué se refiere? De inicio, tenemos de base un trastorno mental, como una bipolaridad, una esquizofrenia, una depresión mayor, un trastorno del espectro autista, un trastorno por déficit de atención, pero que ese trastorno impacta en la vida cotidiana de esa persona. Que es decir, que ese trastorno que existe tiene una posibilidad o limita a la persona o le pone más retos en su vida diaria, en la vida laboral, en la relación de pareja, en la situación académica. Y entonces se habla de una discapacidad psicosocial. Te invito a que obviamente podamos seguir profundizando en cada uno de estos tipos de discapacidad, pero no quiero que te quedes con esta etiqueta de lo que cada una de ellas significa. No es una etiqueta, es una posibilidad de que tú entiendas cómo en qué deficiencia se encuentran las personas que presenten esta condición de vida. Y lo más importante, que pienses qué podemos cambiar en el ambiente en donde nos desarrollamos para poder hacer que las personas con discapacidad, independientemente de la deficiencia que se presente, puedan tener derecho a lo que les corresponde, a una vida digna, a la salud, al trabajo, a una relación amorosa, a tener una propiedad, a votar, por supuesto, y a poder decidir un proyecto de vida en la manera en la que cada uno de ellos se sienta empoderado y se sienta feliz y obviamente trascienda como cualquiera de nosotros. Espero que vayamos bien hasta aquí y vayamos entendiendo cómo va todo este concepto de la discapacidad. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la discapacidad por deficiencia auditiva. Esta discapacidad, como lo comenté hace un momento y lo vamos a precisar, se refiere a la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos. La percepción es la capacidad que tiene la persona para identificar lo que entra a través de los sentidos, en este caso a través del oído, interpretarlo, procesarlo en el cerebro y poderle dar un sentido o un significado. Podemos hablar también que tenemos como dos distinciones importantes dentro de esta discapacidad. Las personas que podemos identificar desde el esquema de sordera y las personas que podemos identificar desde la hipoacusia. Una persona sorda es aquella que posee una deficiencia total o profunda de este sentido, el que hace rato les explicaba, de cómo entra la información a través del oído y cómo la reconoce, cómo la organizo y cómo la interpreto. Y una persona con hipoacusia tiene que ver con una deficiencia parcial, es decir, que pueden tener restos auditivos y que con algún auxiliar, un aparato, un audífono, algo externo, podríamos amplificar ese sonido y podríamos lograr esa interpretación del contexto y del medio ambiente. También podemos pensar y reflexionar acerca de las causas que originan esta discapacidad. Y encontramos tres: las genéticas, las congénitas y las adquiridas. En el caso de la sordera por una cuestión genética,
decimos que se pueden transmitir de padres a hijos, por eso es genética, siendo muy frecuente y desafortunadamente hasta este momento poco previsibles. No quiere decir que no las podamos prevenir. En algunos casos podemos hacer algunas situaciones que nos permitan hacer acciones que puedan promover el que no exista esta discapacidad, pero no es tan visible como en otro tipo de discapacidad. Esta es poco previsible, ¿ok? En el caso de las congénitas, nos hablan que obviamente se refieren a características o rasgos que nacen del individuo, pero que no solamente dependen de este factor hereditario genético como el anterior, sino que también son adquiridas durante la gestación, por ejemplo, ¿no? Antes del nacimiento. Infecciones virales de la mamá, que la pasa a través de la placenta al hijo, alguna ingesta de un medicamento durante el embarazo o ya al momento de nacer, la presencia de una asfixia. Esto puede generar que tengamos una situación de deficiencia auditiva. Y las últimas, que son las adquiridas. Las adquiridas son aquellas que se originan o podemos encontrar su etiología en algún accidente, en alguna enfermedad, después del nacimiento. Entre ellas, ustedes lo tienen ahí en la lámina, podemos mencionar la meningitis, la otitis crónica, la hiperbilirrubinemia del recién nacido y las enfermedades de tipo infecciosas. El estar expuesto, por ejemplo, a ruidos muy fuertes, personas que trabajan en fábricas donde el sonido es verdaderamente alto y no utilizan la protección debida, sí podemos hablar de que de manera pues pronta van a tener una dificultad en el área auditiva. Y por supuesto, con la edad, con el envejecimiento. Por ahí incluso se habla desde la teoría de Alfred Tomatis, que nos habla desde el oído, este oído que nace, que se va generando cuando el bebé está en el vientre materno, nos habla de un sonido y un oído sano, en donde todos los sonidos, todas las percepciones se dan de manera natural, adecuada, libre, y que desde el momento en que el bebé nace y que se enfrenta al ambiente externo, empieza a de alguna manera sufrir la contaminación de los ruidos. Pensemos también cada uno de nosotros por un momento, ¿cómo está en este momento nuestra audición? ¿Cómo ha cambiado a través de los años? Entonces, volvemos a reiterar lo que decíamos hace rato. Todos los seres humanos estamos propensos a una condición de discapacidad. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más sensibles y empáticos con las personas que presentan esta condición y sobre todo, valorarlos como personas. También podemos hablar que existen niveles en estas pérdidas auditivas. Esta medición que se hace de los niveles de pérdida lo utilizan con una unidad llamada decibel y se identifican 4 niveles. La hipoacusia leve, que va de los 20 a los 40 decibeles. La hipoacusia moderada, que va de los 40 a los 70 decibeles. La hipoacusia severa, que va de los 70 a los 90 decibeles, y la sordera, que es más de los 90 decibeles. Esto es solo un dato para que ustedes puedan identificar los niveles de pérdida auditiva que puede presentar una persona con esta discapacidad y sobre todo, al conocer esta información, podemos tener más elementos de entonces qué apoyos darle o de qué manera me puedo comunicar. No necesariamente todas las personas con esta discapacidad van a utilizar la lengua de señas. Va a haber personas que presenten esta condición, pero que lo que requieran sea otro tipo de apoyos, otro tipo de ajustes o modificaciones para poder comunicarnos con ellos. Lo vamos a ver más adelante cuáles podemos emplear. También tenemos, obviamente, otra clasificación que nos habla de las características de estas pérdidas según las variaciones. Encontramos a la debilidad auditiva superficial, en donde esta implica que algunos sonidos a nivel más profundo afectan, no se reconocen y que afectan la mayoría de los usos de la audición. ¿Ok? Pero es superficial. Es lo que hablábamos un poco en la lámina anterior. Cuando tenemos decibeles de escucha, los ajustes o los apoyos que implementamos pueden ser diferentes.
Tenemos también la debilidad auditiva media, como su nombre lo dice, es una cantidad, se escucha una cantidad importante de sonidos, pero algunos de ellos no son escuchados. Por lo tanto, afecta la comprensión del medio ambiente y algo muy importante, afecta los sonidos del lenguaje. Si yo no escucho, si yo no percibo, si yo no tengo esta comprensión de lo que está entrando a través de este sistema, me es difícil organizarlo, me es difícil volverlo a explicar y por supuesto me es difícil estructurarlo a nivel de un lenguaje oral. También tenemos la pérdida bilateral significativa. Al hablar de pérdida bilateral, estamos hablando que existe en ambos oídos. El oído con mejor audición tiene dificultad para escuchar y comprender el lenguaje y el otro también está afectado. Entonces, la voz que se escucha, la voz humana, no se discrimina, no se entiende lo que se está diciendo. La pérdida bilateral severa, de igual manera que en la anterior, al ser bilateral, existe en los dos oídos e incluye que la mayoría de los sonidos que están en el medio ambiente y sobre todo también en los sonidos del lenguaje no se discriminan. Por lo tanto, las palabras no se discriminan. Y una pérdida profunda, pues es que la mayoría de los sonidos no son escuchados. Y al no ser escuchados, no tenemos un referente. Esto no quiere decir que la persona con discapacidad auditiva no pueda reconocer lo que está pasando en su medio ambiente. Recordemos que en cada una de las deficiencias por tipo de discapacidad de las que hemos visto, se activan los otros sentidos. Y los otros sentidos le permiten al cerebro tener la información de lo que está sucediendo en su contexto. Eso sumado a todos los ajustes y modificaciones que podemos hacer para que la persona con cualquier tipo de discapacidad pueda acceder a una comunicación, al aprendizaje, a la socialización, a la cultura, el deporte, la política, a todo lo que cualquier persona podría tener en desarrollo en cualquier ámbito de vida. Hacemos o se hace el diagnóstico de la hipoacusia dependiendo de la ubicación en donde se encuentra la lesión. Y hablamos de tres en específico. De transmisión, que se encuentran en el oído externo o medio, las mixtas, que es una superposición de la hipoacusia y de la transmisión neurosensorial. ¿Qué es la transmisión neurosensorial? Es justo lo que les he explicado desde hace un momento. Es esta posibilidad que tiene la persona de recibir la información, acomodarla a través de los sentidos y poderla procesar. Y la neurosensorial, que se ubica específicamente en el oído interno, en la cóclea o en la vía neuronal. Les vamos a mostrar a continuación un pequeño esquema en donde se identifican las tres partes más importantes dentro del oído. El oído interno, el oído externo y el oído medio. Yo sé que no necesariamente para poder tener esta relación con una persona con discapacidad auditiva, tenemos que contar con todos estos elementos teóricos, médicos, y seguramente muchos de los médicos que nos están escuchando tendrán mucha más información al respecto y mucho más específica para poder relacionarse con las personas con discapacidad. Aquí lo importante es como tener este esquema general entendido para que podamos reconocer todo el contexto de vida, toda la situación física, toda la situación sensorial, toda la situación emocional que una persona con discapacidad auditiva presenta en el día a día. Y entonces, aquí hablamos de algo muy importante. Los retos que se asocian a la discapacidad por deficiencia auditiva. Ya hemos dicho algunos y me encantaría que en el trayecto de esta videoconferencia, de este tema del día de hoy, algunos de ustedes también nos vayan compartiendo esos retos que ustedes han podido visualizar. ¿Qué retos tiene que vivir en el día a día la persona con discapacidad auditiva? Y aquí me gustaría también que cada uno de nosotros pensemos en cómo nos desarrollamos y nos desenvolvemos en el día a día. Y todo lo que necesitamos para poder responder a nuestras actividades cotidianas. Y entonces pensemos en un momento, una persona con este tipo de discapacidad, ¿cómo lo resuelve? A lo mejor algunos de nosotros no nos habíamos preguntado,
¿qué pasa si no tuviera la audición? ¿Qué pasa si no escuchara? El lenguaje es el elemento más importante del ser humano. Y es un reto fuerte para las personas con esta condición. Y fuerte para nosotros como sociedad para poder encontrar el equilibrio y poder entender ese lenguaje. Y poder entender porque pueden comunicarse, necesitan comunicarse. Una persona que no tiene posibilidad de expresar sus ideas y sus emociones es una persona que no se va a sentir del todo incluida. Es una persona que le va a costar más trabajo acceder a todo lo que en el día a día nosotros hemos accedido. Entonces vamos a revisar algunos de estos retos. Por supuesto, el primero tiene que ver con la comunicación, como ya lo dijimos. ¿Cómo expreso mis ideas, mis sentimientos? ¿Cómo expreso mis dudas, mis preguntas? ¿Cómo le doy un significado al contexto y a lo que me está pasando en el día a día? El acceso a la información. Todos tenemos derecho a recibir la información de todo tipo. Noticias, educativa, una situación de riesgo, un sismo, un simulacro. ¿Qué pasa con las personas con esta discapacidad? Tienen que enfrentar este reto. ¿Cómo hacerles llegar la información? ¿Cómo si yo tengo interés en algo, me va a llegar si no cuento con este sentido? ¿Cómo puedo estar yo en una escuela y quiero aprender lectoescritura si no tengo una metodología que soporte el que la manera en la que yo me comunico es diferente? ¿Cómo llego yo a una instalación del IMSS y le puedo expresar a la persona que me está atendiendo mi malestar, el trámite que tengo que hacer, para dónde tengo que dirigirme? ¿Cómo encontramos esa posibilidad de acceso a toda la información? Ustedes seguramente han visto que últimamente, y en base también, por supuesto, a la convención y a que la ONU está vigilando de manera muy cercana en todos los países el seguimiento y cumplimiento de esta convención, han visto que en la televisión muchas más veces contamos con un intérprete de lengua de señas al lado, como en este momento Haneri nos está haciendo favor de trabajar esto a la par de lo que yo estoy platicando. Lo hemos visto porque es un elemento fundamental. Se tiene derecho y acceso a la información. Y entonces estamos obligados como sociedad, como gobierno, a poder dar esos insumos para que todo mundo pueda acceder a la información. Si tú no tienes cierta información, estás excluido. Estás teniendo una situación de discriminación y estás alejado de... Y te evita, te limita la participación, como lo hablábamos en un primer momento, en el concepto de la discapacidad. Una creencia muy importante en la que también tenemos que trabajar es que se habla que las personas sordas son sordomudas. Es que él es un sordomudo. Recordemos que en un lenguaje inclusivo no es un sordo, es una persona sorda o una persona con discapacidad auditiva o una persona con discapacidad por deficiencia auditiva. Yo sé que van a decir, oye, pero es que es muy largo mencionarlos de toda esta forma. Sí, yo sé que es larga, pero aquí lo importante es retomar la esencia de que primero tenemos que ver a la persona antes que a la discapacidad. Entonces tenemos que anteponer el término persona, por favor. Y entonces se tiene esta creencia que la persona sorda es sordomuda. Déjenme compartirles que esto no es cierto. Las personas sordas, por supuesto que pueden hablar. Incluso muchas de ellas, si nosotros convivimos de cerca con estas personas, emiten sonidos y muchas de ellas emiten sonidos y palabras en las que entendemos. ¿Cuál es el reto? Que para nosotros crear el lenguaje, como los niños pequeños cuando están chiquititos y empiezan a generar sus primeras palabras, se les refuerza con la palabra. Es decir, están escuchando lo que les estamos diciendo. Y entonces por eso pueden modular el volumen, pueden modular el ritmo de la letra, de la palabra, y entonces su lenguaje es mucho más articulado. Una persona sorda no tiene esta referencia y entonces no mide el volumen. Hemos tenido oportunidad de convivir con personas con esta discapacidad y, por ejemplo, empiezan a hablar y empiezan a subir mucho su volumen porque no se escuchan o de repente empiezan a hablar demasiado rápido y no se les entiende.
También cabe mencionar que no todos desarrollan esta característica. Tiene que ver con situaciones de estimulación también de manera personal. Pero volvemos a repetir, que esto quede muy claro. La persona no es sordomuda, solo que no ha tenido como esa estimulación para poder generar la dicción para poder decir sus palabras, ¿ok? Y hay otras personas que prefieren mejor no emitir el sonido, sino prefieren utilizar la lengua de señas o, como lo vamos a ver más adelante, un concepto muy importante que es la oralización. La oralización tiene que ver con la capacidad de una persona para leer los labios. Y entonces pueden entender lo que estamos diciendo. ¿Ok? Una creencia muy importante también que tenemos que desechar. El generalizar que todas las personas con discapacidad auditiva son agresivos y no les interesa relacionarse. Recuerden que ellos tienen otra forma de comunicarse. Y si la persona que está enfrente no tiene las herramientas para comunicarse con ellos, pueden hacerse a un lado. Y no es que no quieran compartir, sino que cuando alguien no te entiende, te frustras. Y entonces ya no sabes qué más decirle. Si no, pensemos cuántas veces en nuestra vida diaria hemos estado platicando con una persona normoyente, una persona que sí escucha, pero que al momento de estar dialogando no nos comprendemos. Y por más que le explicamos y le explicamos, seguimos sin comprenderlos o no nos damos a entender como quisiéramos hacerlo. ¿Cómo se han sentido? Seguramente con frustración, con enojo, y llega un momento en que dicen, ok, ya, hasta aquí, va. ¿Sí? Entonces, las personas con esta discapacidad no podemos generalizar que sean agresivas. Y quisiera hacer un énfasis en este aspecto. La persona con o sin discapacidad tiene características personales. Es decir, hay personas enojonas con discapacidad y sin discapacidad. Hay personas irritantes con y sin discapacidad. Hay personas que les falta trabajar la educación y son intolerantes con y sin discapacidad. Esto tiene que ver con otros elementos, con patrones de crianza, con contexto de la vida. Sí es cierto que las personas con discapacidad, a través de la historia, como lo hemos visto, han sido personas que han tenido que luchar más que nosotros. Y algunas sí han sentido como esta situación de minusvalía, aunque no es que sean minusválidos, es que existe esta creencia de minusvalía porque no he tenido acceso a todo lo que las demás personas han podido acceder. ¿Ok? Pero es muy importante, no podemos generalizar. Date la oportunidad de que cuando conozcas a una persona con discapacidad, independientemente de la discapacidad que sea, de mirar primero a la persona, de reconocer quién es esa persona y después poder buscar la mejor manera para relacionarte. Otro elemento muy importante. Las personas con discapacidad auditiva solo forman su familia entre personas con la misma condición. Es una generalización como la anterior y no es válida en todos los casos. En algunos casos sí, y tiene que ver por intereses, por afinidades. Si no, pensemos cada uno de nosotros cómo seleccionamos o cómo identificamos o cómo tomamos la decisión de una pareja o de un amigo, ¿no? O de alguien con quien quiero compartir algo, por gustos, por afinidades, por características en común, por ideas en las que podemos conversar, que obviamente también tiene que ver el abrirnos a la diversidad, pero de entrada tiene que ver con gente con la que nos sintamos identificados. Otra creencia es la posibilidad de acceder a auxiliares auditivos. Son muy caros este tipo de apoyos. Hace rato decíamos que puede existir la posibilidad de que una persona con discapacidad auditiva, al utilizar un aparato como este, puede escuchar y entonces puede desarrollar todo de lo que hemos estado hablando. Pero estos aparatos tienen un costo muy alto y tienen un cuidado muy específico. Entonces, desafortunadamente, no están a la disposición de todas las personas que presenten esta condición. Entonces, es un reto más a las que personas con esta condición se tienen que enfrentar. Otra parte, lo hemos hablado también, es a la calidad educativa y al grado del acceso temprano a ella. Es decir, como no existen en las escuelas una metodología que permita el trabajar con un alumno sordo, entonces tienden a estar rezagados en su proceso de lectoescritura.
tienden a no tener una cuestión de alfabetización y además tienden a no entrar a la escuela en los primeros años de vida porque también la familia está construyendo su núcleo. Si la familia ya era una familia con una condición también de discapacidad auditiva, probablemente va a tener más herramientas para poder saber qué hacer con ese hijo desde temprana edad. Pero hay otras familias en donde no tenemos esta situación y al tener un hijo con esta condición, se les cierra de repente el mundo y no saben cómo actuar de primera instancia. Y requieren de un acompañamiento para poder también construir una comunicación, un lenguaje entre ambos y poder realizar ese vínculo afectivo, ese vínculo social y por supuesto empujarlos a un desarrollo personal y profesional. Y por supuesto, con todo esto nos damos cuenta que los derechos de las personas con discapacidad auditiva no están siendo respetados ni garantizados, porque tienen que enfrentar todos estos retos. Y seguramente, como platicamos hace rato, ustedes han pensado en muchos otros más, pero son los que hemos identificado que en el día a día puede presentar la persona con esta condición de discapacidad. Pero no nos quedemos en los retos. Pensemos ahora en esto que hablábamos hace un momentito, de qué podemos hacer todos como sociedad. Y fíjense lo que digo, todos como sociedad. No solamente el gobierno, no solamente ciertas personas que se dediquen a ser funcionarios públicos. Nos referimos a todos como sociedad. Podemos hacer cambios pequeños, medianos y profundos que permitan que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan acceder a todo lo que tienen derecho. En primera, es muy importante poder visualizar el cómo eliminar esas barreras. Hace rato hablábamos de 3 barreras importantes. Hablábamos de barreras actitudinales, es decir, él está enfermo, no sabe, no entiende, no se comunica, no puede, no es persona. Tenemos barreras arquitectónicas o de acceso, como ya hablamos de las rampas, los montacargas, señales, por ejemplo, visuales para las personas con discapacidad visual que necesitan ir recurriendo a estas guías táctiles que podemos encontrar en algunos espacios, ese sistema braille en algunos espacios especiales, comunes, como el elevador o la biblioteca o el baño o el comedor en algunos centros de trabajo, esta posibilidad de que las personas con discapacidad intelectual puedan tener información mucho más desglosada. Si en este momento, dentro de los participantes, tuviéramos una persona con una discapacidad intelectual, algunos de los conceptos y de las cosas y palabras que estoy utilizando tendría que ajustarlas y modificarlas. Hacer a lo mejor el texto más pequeño, ¿no? Poner ejemplos mucho más específicos o con imágenes para que la persona con esta condición de discapacidad tuviera acceso a ella. Otra barrera de la que hablábamos también es la barrera política. Si bien es cierto que hay una normatividad que nos permite muy claramente saber los derechos que les corresponden a las personas con discapacidad, a veces desconocemos el tema y desconocemos, por ejemplo, todos los artículos que vienen en la convención. ¿Por qué hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? ¿Por qué hay una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad? ¿Por qué hay una constitución que avala los derechos de las personas con discapacidad y de los derechos de todas las personas? Porque sí necesitamos ese marco legal jurídico para hacer valer estos derechos y llevarlos a cabo en acciones concretas. Queremos en este momento, ya que quitamos esa idea de las barreras, que ustedes tengan un poquito de información acerca de qué cosas en general podríamos trabajar, podríamos implementar si nos vamos a relacionar con una persona con discapacidad auditiva. En primer lugar, acuérdate, es muy importante ver a la persona antes que a la discapacidad. También muy importante, no le hables nunca si no lo estás, si no te das cuenta que te esté mirando, porque recuerda que no escucha. Entonces, si no estás de frente, si ustedes se fijan, Haneri en este momento ha estado de frente a ustedes porque se está comunicando. Cuando yo me volteo y hablo con ella y yo tendremos que estarnos viendo de manera visual para poder tener una comunicación y poder hacer valer la dignidad de la persona.
¿Ok? Muy importante. Sitúate en un lugar donde te pueda ver con claridad. Fundamental. Hay que estar en un lugar donde la persona nos pueda mirar para que podamos hacer todo el movimiento de lengua de señas, si lo vamos a utilizar, si nos va a leer los labios en la oralización o si vamos a utilizar otro mecanismo de comunicación alternativa que nos permita interactuar, ¿sí? Háblale de cerca, háblale de frente, a su altura y con el rostro suficientemente iluminado. ¿Esto por qué iluminado? Si ustedes se fijan, les voy a compartir que ustedes van a preguntarse ¿por qué Haneri y Connie están vestidas de negro? Además de que seguramente nos gusta el color, estamos vestidas de este color porque es un color que favorece a que cada uno de ustedes pueda tener la posibilidad de ver el manejo de la lengua de señas, de la asignación que está haciendo Haneri y que puedan identificar con mucha claridad las manos. Si usáramos otro color de ropa, se perdería la visualización de este movimiento. ¿Ok? Muy importante, habla con voz y con naturalidad. Cuando tenemos una persona con alguna discapacidad, pensamos que no nos comprende. Aun cuando nos esté leyendo los labios, no podemos decirle, hola, ¿cómo estás? Así no hablamos nosotros. Nosotros hablamos, hola, ¿cómo estás? Entonces, lo que requiere una persona con discapacidad auditiva es que lo trates como persona, le des un trato normal, pero que sí hagas los ajustes o las modificaciones que tienes que hacer. Por supuesto, si tienes que hablar, no muy deprisa, tampoco muy despacio, vocalizar, articular bien tus palabras, no gritar. Y te puedes ayudar, como lo vamos a ver en un momento más, de gestos naturales o de la escritura, si es necesario. Si no te entiende, repite el mensaje y constrúyelo de forma más sencilla, pero correcta y con palabras con un significado similar. Esto para que volvamos a hacer énfasis en la dignidad de la persona. Siguiendo con estos ajustes que podemos hacer, no hables de modo rudimentario o en un argot muy en específico, porque ni una persona con discapacidad auditiva ni otra te va a entender. Tienes que fijarte muy bien cómo hablar, a qué público estás dirigido, con qué persona estás hablando, qué mensaje quieres dar. No te comuniques con palabras sueltas, porque si nada más dices palabras, porque sí vamos a ver que el lenguaje de señas es un poco una estructura de un lenguaje como de telégrafo, ¿no? No estructuran gramaticalmente como nosotros, que podemos construir una oración y decir, yo tengo hambre, ¿no? A lo mejor, obviamente, porque cada una de estas palabras o de estas frases implicaría muchos movimientos, hay ciertas maneras de poder dialogar de manera mucho más compacta con las personas con esta discapacidad para que sea más accesible, que ya Haneri más adelante nos va a ir enseñando cómo hacer estos diálogos, ¿ok? Cuando te hable, no trates de aparentar que le has entendido. Si no entendiste, como con cualquier otra persona, tienes que decir que no entendiste. Y tienes que ver la manera en que el mensaje pueda darse de manera correcta, ¿sí? Las personas sordas son usuarias de la lengua de señas mexicana, como te lo hemos dicho, y si lo utilizan de manera consistente para comunicarse, y obviamente tú no lo sabes, necesitaríamos de una intérprete de señas, ¿ok? Y obviamente por eso estás tomando este curso, para poder trabajar de manera básica y profunda la comunicación con las personas con esta discapacidad. Muy importante, no cubras tu cara con las manos o con otros obstáculos como una pluma, un chicle, un cuaderno, porque si estás haciendo una asignación de palabras, pues la persona evidentemente no te va a entender. Una nota aquí importante es que así como los idiomas, la lengua de señas también varía en cada país. Lo que vamos a nosotros a trabajar en este curso va a ser la lengua de señas mexicana. Pero si estuviéramos en otro país, las lenguas de señas sería de otra manera. E incluso, déjame compartirte que en algunas poblaciones de nuestro mismo país hay comunidades que han establecido su propio código de lenguaje. Porque a lo mejor no tenían este insumo para trabajar la lengua de señas mexicana y entonces buscaron la manera de comunicarse y establecieron su propio código.
Afortunadamente, cada vez más podemos decir que la comunidad sorda, las personas de esta comunidad, sí están acercándose a la lengua de señas mexicana para que todos podamos comunicarnos. Pero si vas al extranjero o vas a otro país, por supuesto tendrás que aprender la lengua de señas del país en el que visites. También decimos que puedes utilizar la parte escrita, como habíamos comentado en la vez anterior. Evita crear sonidos innecesarios, como agitar las llaves, pasar las páginas o estar jugando con la pluma, porque eso en un momento puede quitarle la atención a la persona que está totalmente focalizada, está concentrada para poder entenderte, ¿ok? Para llamar su atención, puedes en un momento dado tocarle un poquito el hombro o hacer un pequeño ruido así suavecito. No porque no te escuchen se lo vas a hacer fuerte. Recordemos siempre que el respeto a las personas es muy importante, ¿sí? Si no entendiste, como te lo habíamos comentado, hazle por favor saber a la persona que te lo repita, que te lo vuelva a decir de otra manera para que le puedas entender. No te incomodes o no te sorprendas en la manera de hablar de las personas con esta condición de discapacidad. Te comentábamos hace un rato que algunos de ellos hacen sonidos y entonces sí, yo sé que a lo mejor en la primera impresión que tengas podría ser un poco impactante, pero recuerda, primero son personas. Si tú muestras esa reacción corporal, esa reacción de emoción, ellos van a sentir un rechazo y entonces no se van a abrir al poder seguir comunicándose contigo, ¿sí? Y si la persona está acompañada de un intérprete de lengua de señas, es muy importante que te dirijas a la persona, no al intérprete. El intérprete te va a ayudar para esta comunicación, pero tienes que dirigirte a la persona, porque esa es la manera en que tú vas a poder respetar la dignidad de la gente con la que estés hablando, ¿ok? Pues bueno, ahora ya vamos a entrar a nuestro tema como tal. Espero que estén muy emocionados hasta este momento y que ya estén listísimos para empezar con los primeros ejercicios o los primeros movimientos que vamos a tener para el lenguaje de señas. Antes que nada te quiero decir que la lengua de señas es el medio de comunicación por el cual la comunidad sorda, las personas con discapacidad auditiva, pueden llegar a comunicarse, expresar esas ideas y esas emociones de las que hemos hablado, y porque toda persona necesitamos un modelo que nos permita entender lo que pasa a nuestro alrededor y que nos permita saber cómo se comunican con los demás y cómo podemos intercambiar opiniones o ideas con los demás, ¿no? Y por supuesto recordemos que aquí lo importante va a ser que hay diferentes discapacidades que utilizan diferentes alternativas de comunicación, no solo las personas sordas. Hay otro tipo de discapacidad que también tiene esta dificultad para comunicarse y puede utilizar un tablero de comunicación, que son unas hojas o unas cartulinas con imágenes que tienen cada uno de los conceptos y abajo tienen las letras y entonces pueden decirte lo que quieren comunicarte. Un iPad, hay software muy interesante, muy rico ya, tanto de bajo costo como de alto costo, que permite a las personas con esta discapacidad poder manejar el iPad y poderse comunicar de esta manera. Entonces, bueno, hay otras alternativas que nos pueden permitir comunicarnos, pero que siempre tiene que haber un sistema de comunicación. Y para las personas con esta discapacidad es la lengua de señas mexicana. ¿Okay? Hablar de lengua de señas nos obliga a hablar de lo que es el bilingüismo. ¿Esto qué significa? Que la persona con discapacidad auditiva tiene que trabajar dos funciones. Tiene que trabajar la lengua de señas, que podríamos decir que es su lengua materna, y tiene que trabajar la lengua escrita, porque estos dos elementos son los que le van a permitir realmente acceder al aprendizaje, a la socialización, ¿sí? Podemos distinguir también que hay diferentes tipos de bilingüismo. En cada uno de ellos tiene características diferentes. Tenemos un bilingüismo que es primario, en donde desde el nacimiento la persona se convive en la familia y se da como lengua materna la lengua de señas o estos códigos de los que hablábamos. El bilingüismo secundario es que una vez que el niño está acostumbrado a comunicarse de manera cotidiana con la lengua de señas o con algún otro código y entra a la escuela,
Y entonces entra en este bilingüismo que hablábamos de inicio, en donde va a aprender el español y donde va a aprender el español en forma escrita. Y un terciario es como cualquiera de nosotros que iríamos a otro país en donde tenemos nuestra lengua materna y tenemos que aprender un segundo idioma. Ellos son terciarios, la persona sorda, porque está de base su lengua materna, que puede ser la lengua de señas o el código que la familia ha trabajado, el español escrito y un tercer idioma. Y créanme, tengo la fortuna de conocer algunas maestras sordas que son maestras de inglés además y que tienen este bilingüismo terciario, ¿no? Porque estamos hablando que tienen la misma capacidad que todos nosotros para aprender, solo que su forma de comunicar es distinta, ¿ok? Y pues bueno, ahora le voy a ceder un momentito la palabra aquí a la maestra Janeri, porque nos va a dar la pequeña introducción antes de cerrar la sesión del día de hoy de lo que es el acercamiento a la lengua de señas. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya estuvieron viéndome durante toda la videoconferencia, yo estuve interpretándoles. Esto es para que ustedes se vayan acostumbrando un poquito, sobre todo a ejercitar los ojos, la vista, que realmente nosotros como oyentes no desarrollamos tan bien, no lo ejercitamos tan bien como los sordos, ¿verdad? Que ellos tienen que hacer uso de su vista, desarrollarla mucho más para poder estar atento a todo lo que acontece a su alrededor. Bueno, vamos a empezar con algunos ejercicios para las manos, como un calentamiento previo. Podemos hacer esto, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Por favor, comiencen a hacerlo. Abrir y cerrar. Puede parecer un poquito ilógico, pero ahorita que empecemos a ver, realmente tenemos los dedos muy entumecidos, muy endurecidas las articulaciones. Después las muñecas, a girarlas, nos van a tronar un poquito. Ya ahorita, por ejemplo, bueno, ya se me cansaron las manos. Y esto lo siento muy satisfactorio. Y después estirar un poquito cada dedo. No sé si se ve. Uno con cada uno. Y regresamos. Esto me tronó. Abrir y cerrar. Les recomiendo que durante el día en su casa se compren unas pelotitas para estar ejercitando los dedos y las muñecas también. Para irlos aflojando, para ir aflojando nuestros dedos. Vamos a comenzar con el abecedario. Espero que se vea muy claro con el alfabeto manual. Ok, empezamos con, vamos a poner nuestra mano, ¿dónde se verá? Pues aquí está blanco. Siempre con nuestra palma hacia enfrente, por favor, siempre. La letra A en esta posición, con nuestro pulgar. Cerramos la mano, A. ¿Sí se ve? Sí, sí, se ve claro. Mejor acá. ¿Aquí se ve claro? Se ve también claro a todos nuestros participantes, en donde aparece la maestra Janeri. Tienen una opción que dice mostrar video grande. Ahí le pueden dar clic y pueden hacer más grande su imagen. Bueno, entonces voy a poner nuestro codo, por favor, en esta posición, siempre nuestra mano. A. B. Cerramos nuestro pulgar. B. C. D. ¿Se fijan? D. E. F. F. G. Como una pistolita. G.
H, igual como una pistolita, pero con los dos dedos. H. I. El puro meñique. I. Igual J, giramos hacia atrás. Hacemos un giro hacia atrás. J. K, en esta posición. Y vamos a hacer este movimiento, pero igual es aquí hacia enfrente. K. L, realmente la dibujamos. L. Doble L es un movimiento hacia la derecha. Doble L, no hacia adentro, hacia la derecha. L. M, con nuestros 3 dedos hacia abajo. M. N, con 2 dedos hacia abajo. N. Ñ, en esa misma posición, pero haciendo este movimiento. Ñ. O. P. Igual que la K, pero aquí, sin movimiento. Q. ¿Cómo si hiciéramos la seña de billetes, de dinero? Aquí, Q. Y haciendo un movimiento como de campana. Q. R. Los 2 dedos entrelazados. R. S. Cerrando todo el puño con nuestro pulgar afuera. S. T. Nuestro pulgar entre los otros 2 dedos y entrelazamos. T. U. W. X, igual como si fuéramos a decir dinero, pero jalamos hacia nosotros. X. X. Y. Y Z. Nada más la dibujamos. La repasamos otra vez rápido. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Doble L. M. N. R. S. T. U. B. W. X. Y. Y Z. Por favor, este alfabeto, repásenlo todos los días, Al principio van a sentir que tienen que estar acomodando la mano. Esfuércense porque nos vamos a ir rápido en el curso. Muchas gracias por su atención. Pues muy bien, nosotros encantados de el día de hoy haber estado con ustedes. Hemos terminado la primera sesión. Nos encantaría poder saber si tienen alguna duda, algún comentario para poder responderles. No sé, Yunuan, si tenemos alguna pregunta. Bueno, había una pregunta referente a la presentación. Ajá. Que si estas presentaciones es posible que se las compartan. Sí, claro. Si es así, les pido me las manden en PDF Okay. para habilitárselas en el aula. Ok. Y bueno, por aquí hay un comentario de Julia. Ajá. Dice, lo más difícil que me ha pasado es que tengo un paciente de 5 años
que ya escucha por su aparato auditivo, pero aún no habla. Es difícil para mí como personal, aunque el niño hacía lo posible por preguntarme y el lenguaje de señas es muy importante. Claro, por supuesto. Y creo que lo que nos dice esta participante es esencial. Efectivamente, cuando tenemos ya la implementación de un aparato auditivo, sí requiere que haya una rehabilitación y un reaprendizaje para poder volver a consolidar toda la parte del lenguaje oral y también la parte de entender. Hace rato hablábamos de esta necesidad de cómo me llega la información, cómo la organizo, cómo la proceso y cómo la expreso. Entonces, esto es todo un continuo que se tiene que ir trabajando, pero yo le diría que tenga paciencia, por supuesto que se va a ir generando, que es algo que tiene que ser paulatino y que por supuesto el lenguaje de señas va a ser un elemento, la lengua de señas, perdón, va a ser un instrumento fundamental para poder comunicarse con su paciente. Sí, claro. Es importante saber, por ejemplo, ese niño que tiene 5 años, ¿cuánto tiempo estuvo sin aparato? Claro. Ajá. El mismo tiempo que estuvo sin su aparato es el tiempo que va a tardar en esa rehabilitación para volver a comprender el lenguaje y poder comunicarse. ¿Cómo puede hacerlo? Regularmente los niños no saben señas. Lo mejor es la mímica. Que ella actúe todo lo que necesita, que ella lo actúe. Tiene que tener mucha imaginación con juegos, ideas, con ilustraciones. Esa puede ser la forma de comunicarse con un niño, con pura mímica. No necesitas más. Nosotros que nos enfrentamos a niños, nos enfrentamos con niños sordos, es muy difícil y usamos la mímica, que es a lo que nosotros llamamos clasificadores. Pero fácil es mímica, es como se puede comunicar con él. Pues por nuestra parte estamos encantados de haber iniciado con ustedes. Lo que hemos trabajado en esta primera sesión es como dar un acercamiento importante y profundo a lo que es el tema de la discapacidad, cómo miramos a la discapacidad desde el enfoque social, cómo identificamos las características de una persona con discapacidad auditiva, los retos que enfrenta y sobre todo algunas estrategias o situaciones que podemos manejar para poder modificar y poderle dar un trato digno, respetuoso y siempre anteponiendo a la persona antes que a la discapacidad. Entonces nos encontramos en la siguiente sesión. Les deseamos una muy linda tarde. Si no hay alguna otra pregunta o comentario, Yunuen. Sí hay algunas preguntas. Ok. ¿Tenemos todavía tiempo para responderlas? Sí, hay tiempo. Bueno, ahorita vamos a las preguntas del tema y después nos vamos a las preguntas técnicas que tienen. Ok. Por aquí preguntan, ¿la direccionalidad de las letras del alfabeto es siempre con la mano derecha? Eso depende, si la persona es zurda o diestra o es ambidiestra, va a usar las dos manos, no importa. Ok. Sí es importante la dirección de la señal. O sea, por ejemplo, si es lunes, siempre va a ser para acá. Aunque sea con la izquierda, va a ser interno. Es decir, lo importante, si usa derecha o izquierda. Okay. Es decir, que es la mano dominante, ¿no? Si tú eres diestro, vas a hacer la señal con la derecha. Si eres zurdo, con la izquierda. Si tienes las dos posibilidades, con las dos. Gracias. Y bueno, aprovecho, imagino que en esta clase no habrá tarea. No, todavía no. Bueno, lo que le dijeron de hacer sus pelotitas, ¿eh? Y la repetición del alfabeto. Estarlo practicando. Y obviamente la siguiente sesión lo vamos a retomar de inicio para que lo puedan seguir trabajando. Muy bien. Bueno, aprovecho para quienes vayan a, las siguientes sesiones donde tengan que compartir sus videos o las ligas, ya ustedes les explicarán su dinámica. Les voy a quitar ahorita su pantalla, voy a compartir la mía. Sí, claro. Ya, aquí estamos viendo la pantalla de la plataforma. Okay. Comentaban algunos que no habían podido entrar a sus tareas. Bueno, para las tareas vamos a ir habilitando los vínculos. Ustedes van a dar clic. Les va a cargar una página similar. Y hasta abajo les va a dar una opción de presentar o anexar comentario. Ahí ustedes le van a dar clic, van a entrar, van a poner su tarea, van a poder
subir sus archivos y bueno, sobre la marcha les iremos explicando. Y bueno, también las grabaciones van a estar en la plataforma. Cada día por la tarde les vamos a poner la grabación del día. Es importante contar con su asistencia en vivo para que así les puedan dar respuesta a sus dudas en tiempo real. Pues de mi parte sería todo el aviso. No sé ustedes si tengan algo más que comentarles. Pues nada más verdaderamente agradecerles esta bienvenida, poderse abrir un tiempo para estar con nosotros y sobre todo para ofrecerles a ustedes esta oportunidad de tener una mejor comunicación con las personas con discapacidad auditiva. Ha sido un gusto para nosotros estar en esta sesión y los esperamos en la que sigue. Vamos a ir trabajando cosas muy concretas, como lo platicábamos, muy vivenciales, pero sí vamos a requerir que ustedes los estén ejercitando conforme les vayamos diciendo, y ya les platicaremos en cada sesión las tareas que tienen que entregar y cómo las tienen que entregar. Junuen, muchas gracias de verdad por tu asistencia, por tu apoyo. Janeri, un placer haber estado contigo el día de hoy y pues buenas tardes a todos. Gracias a ustedes y nos vemos por acá el 28 de agosto a las 12 del día. Perfecto. Nos Tengan encontramos. excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.